Ahora entrando un poco más en materia respecto a lo que es MATLAB y el cálculo de varias variables, lo primero que hay que destacar es que MATLAB es una herramienta de programación muy completa, la cual, sabiéndola utilizar, te va a librar de muchísimos problemas y más en el cálculo de varias, puesto que a veces hay que hacer infinidad de cálculos tratando de buscar la tercera, cuarta o quinta derivada. MATLAB nos sintetiza todo esto, puesto que solamente es necesario escribir la función e ir insertando comandos para que nos dé lo que busquemos. Para lo que nos concierne, sinceramente no ocupamos no más de 3 o 4 comandos, los cuales resultan ser bastante sencillos, como lo es el sim y el diff. Este diff nos va a ayudar para encontrar cada parcial. MATLAB es un programa el cual debes de tener demasiado cuidado en cómo insertas cada carácter, puesto que si no lo haces de buena manera, te va a marcar un error y traerá como consecuencia una falla, lo cual no va a dejar que el programa corra de buena manera. Aparentemente suena un poco complicado usar MATLAB, pero sinceramente no es más que insertar de buena manera cada carácter. Primeramente hay que definir nuestras variables. Para este caso, y como es costumbre, elegí las últimas del abecedario. Para esto hay que escribir sims. Prosiguiendo, metemos espacio y ponemos las variables x y y. Le damos enter y escribimos nuestra función. Escribimos f es igual a x elevado a la tercera potencia. Pero como les dije, hay que tener demasiado cuidado en cómo se escribe. Por ejemplo, aquí aparentemente no habría ningún error. Si escribo y elevado a la cuarta potencia. Ahora veremos qué es lo que pasa. Nos marca un error, el cual dice que es necesario escribir un carácter de multiplicador, en ese caso el asterisco. Pero como vemos, automáticamente el programa lo corrige. Por eso es lo que les decía, que utilizar esta plataforma es en verdad bastante sencillo, puesto que si te equivocas, el mismo programa te marca cuál fue tu error. Ahora bien, una vez comprobado esto, vamos a borrarlo y ahora sí vamos a hacer bien las cosas. Vamos a definir las variables f igual a x elevado a la tercera potencia por y elevado a la cuarta potencia. Le damos enter y ahora no nos marca ningún error. Por eso, ahora mismo podemos continuar con el cálculo de cada parcial. La primera que buscaremos será respecto a x. Ponemos de x. Esto solamente lo hago para referenciarme hacia qué parcial voy a buscar. Definimos igual a y escribimos diff, que es el comando que dije que vamos a estar ocupando para buscar cada parcial respecto a cada variable. Diff, abrimos paréntesis y escribimos f, x. Esto hace referencia a que vamos a buscar la parcial respecto a x. Le damos enter y ahí tenemos cuál sería la parcial respecto a x. Comprobando con una función tan sencilla nos damos cuenta que en verdad esa es la parcial respecto a x. Ahora vamos a buscar la parcial respecto a y y se hace exactamente lo mismo. De y igual a div paréntesis f, y. Le damos enter y ahí está la parcial respecto a y. Siguiendo con más problemas de este tipo, vamos a insertar otras variables. Lo borramos y vamos a hacer exactamente lo mismo, que es escribir nuestras variables. Pero en este momento voy a cambiar las variables, voy a escribir x y z. Le damos enter y escribimos nuestra función. F va a ser igual a x elevado a la cuarta potencia
más z elevado a la tercera potencia más 4 por, recordemos que se debe de respetar el asterisco porque si no nos puede marcar un error, x elevado a la segunda potencia por z elevado a la segunda potencia. Le damos enter y no nos marca ningún error. Ahora lo que quiero hacer es escribir varias parciales, es decir, sacar la segunda derivada, la tercera derivada respecto a x y respecto a z. Lo primero que haremos será escribir d x, porque queremos la segunda derivada, igual a div, abrimos paréntesis, f, x, 2, que hace referencia a la segunda parcial. Y cerramos paréntesis. Le damos enter y ahí tenemos la segunda derivada de x. Ahora bien, haremos lo mismo, pero ahora respecto a z. Escribimos d z igual a div, abrimos paréntesis, f. No olvidemos escribir la f porque la f hace referencia hacia la función. f, z, 2. Le damos enter y tenemos la segunda derivada respecto a z. Ahora bien, calcularemos la tercera derivada respecto a z. Elegí z porque es la más próxima para comparar el resultado de la segunda derivada con la tercera derivada. Si están de acuerdo conmigo, sabremos que la tercera derivada respecto a z tiene que ser 6 y el término que contiene la x se tiene que cancelar y volverse 0. Escribimos d z, porque es la tercera derivada, igual a div, paréntesis, f, z, 3. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y como dijimos, la tercera derivada es 6. Siguiendo con más problemas, insertaremos sims como ya venimos haciéndolo. X, Y, Z, esta vez ocuparía 3 variables y escribimos la función f igual a 5 por x elevado a la cuarta potencia por y elevado a la tercera potencia por z elevado a la quinta potencia, 4 por x elevado a la quinta potencia, pero vamos a agregar esto sobre 2 y cúbica. Cerramos el paréntesis y nos da una nueva expresión. Aquí pasa algo bastante curioso, puesto que el programador reduce términos. Aunque tú no se lo pidas, directamente él lo hace. En este caso, él redujo el 4 con el 2, factorizándolo mínimos común múltiplos, dejando como 2x elevado a la quinta potencia sobre y cúbica. La verdad que esto ayuda bastante, puesto que si tuviéramos una función con unos 8 términos, sería bastante tedioso estar viendo cuáles podríamos estar simplificando. Normalmente en el cálculo lo que hacemos es derivar, derivar y derivar sin siquiera ver antes que podemos reducir. Como dije, este punto es uno a su favor, puesto que nos ayuda a liberar espacio de términos de más y por supuesto esto facilita el trabajo con las parciales, porque normalmente lo primero que nos dicen es que hay que simplificar y seguido de esto hay que derivar. Pero como dije, al ver infinidad de términos, por lo primero que se nos ocurre es derivar. Siguiendo con el problema, vamos a calcular la parcial respecto a x. Primeramente, dx igual a div
abrimos paréntesis, f, x. Y ahí tenemos la primera parcial respecto a x. Ahora bien, vamos a calcular una tercera derivada respecto a x. Y proseguimos a escribir tercera derivada igual a div, abrimos paréntesis, f, x3. Y como resultado tenemos la tercera parcial respecto a x. Y ahora vamos a hacer algo que no habíamos hecho anteriormente, que es combinar nuestras parciales. Para esto cambia un poquito la mecánica, pero la verdad es que es básicamente lo mismo. Escribimos d xy igual a div, f, x, y. Y nos arroja la primera derivada respecto a x y después esto derivarlo respecto a y. Pero como sabemos, en el cálculo de varias eso no importa, entonces fxy es lo mismo que fyx. Para esto vamos a comprobarlo y hacerlo. D yx igual a div f, y, x. Y como vemos, el resultado es exactamente lo mismo, puesto que, como dije, estas reglas se respetan. Simplemente ya para concluir, me gustaría decir que esta plataforma llenó todas mis expectativas, puesto que yo nunca la había ocupado. De hecho, ahora mismo tengo la versión en línea y la interfaz no es tan complicada. De hecho, estoy tan satisfecho que voy a seguirla ocupando para mis diferentes materias que tengo y lograr aplicarla en algunas materias que en verdad a veces es bastante tedioso estar resolviendo funciones demasiado largas y con esto lograría ayudarme bastante. Como dije, se las recomiendo totalmente, yo quedé convencido y espero les haya gustado mi video y que les haya sido útil para sus tareas o algún trabajo o alguna duda que hayan tenido. Me despido y hasta pronto.